Bueno, buenas tardes. Zacarías, con tu permiso. Hoy esta conferencia casi estábamos peleando con los elementos, porque entre el mal tiempo, el partido del Madrid y el tráfico que hay de toda la gente que está viniendo a pasar el fin de semana, casi se nos tuerce otra vez. La teníamos pendiente, la tuvimos que cambiar a hoy, así que muchas gracias por estar aquí. Es la última del ciclo, aunque iba a ser la tercera, va a ser la última. Y de este ciclo de primavera luego habrá otro ciclo en otoño. Ya lo anunciaremos en su debido momento. Es de un tema que para mí resulta difícil definir, o sea, que no he preparado ningún papel porque no soy capaz de darle respuesta a esta pregunta. Surge la conferencia de un día que, hablando con el conferenciante, con Joaquín, yo le preguntaba, yo llevaba aquí poco tiempo, yo vine de fuera, y digo, joder, ¿por qué los cántabros tienen esa fama? Porque yo me había empezado a leer todos los libros que hay de las guerras cántabras, a ver si conseguía entender por qué costó tanto conquistar esta tierra, qué es lo que hay aquí, que por qué tiene tanto predicamento, porque los cántabros han sido como ha sido, porque no solo es con los romanos, luego, como vimos el año pasado, Leovigildo tuvo que volver a poner orden aquí cuando se hizo rey de los visigodos, pero es que luego los árabes no consiguieron entrar aquí, y en la guerra de la independencia hubo una zona aquí que nunca llegó a estar ocupada, que fue la Líbana, corrígeme si me equivoco, Rafa, y entonces dice, bueno, algo habrá. Y entonces esa es una pregunta de un trazo muy gordo, o sea, que es propio de quien no sabe de que, casi dónde se está metiendo, ¿no? La pregunta de trazo gordo era la mía. La respuesta fina se la espero escuchar hoy a Joaquín. Joaquín de Diego ya lo tuvimos el otro día explicándonos cómo combatían los tercios de Flandes, en una conferencia un poco más animada, más visual. Hoy es más de las de antes. Entonces, se va a extender y posiblemente la respuesta no vaya por donde yo esperaba que fuese. Por lo que me ha dicho, que me va a sorprender, no es lo que yo pensaba. Así que yo voy a dejar a Joaquín. Joaquín es profesor universitario, experto en arqueología militar y un fanático de la historia de España y de la historia militar y de todo lo que se relaciona con la milicia. Entre otras cosas, es reservista voluntario, se activa con nosotros en la delegación, pero también se activa y apoya al Ejército del Aire. Y yo creo que sin más te dejo a ti todo el tiempo. ¿De acuerdo? Pues mucha suerte. Muchísimas gracias, mi coronel, por el reto que me planteó y que espero llevar a buen puerto. El espíritu militar cántabro es algo complejo de explicar y para ello intentaré buscar el modo durante una hora, intentaré resumir, cosa que a veces me cuesta, y la presentación se va a dividir en tres partes. Una primera de contextualización, una segunda, una aproximación cronológica y de características a lo largo del tiempo de nuestros antepasados, el por qué fueron tan aguerridos, tan buenos en el oficio de las armas. Y la última parte es una pequeña sorpresa y un banderín de enganche que espero recojan algunos de ustedes. Pues bien, como planteo siempre en mis clases, luego en el turno de preguntas me encantará porque voy a tener que resumir mucho, voy a tener que ir rápido. El turno de preguntas estaré encantado de abundar más en todo lo que aquí se va a comentar y todas las dudas que tengan o cualquier puntualización serán bienvenidas. Pues primero hay que definir hay que afinar el tiro, qué es lo que se busca, qué es el espíritu militar, y para eso siempre hay que buscar la etimología, el significado de las palabras como tal. Entonces, tiene tres partes, dos partes, espíritu y militar.
La RAE establece que el espíritu es el principio generador, carácter íntimo, esencia y sustancia de algo. Vigor natural, ánimo, valor, aliento, brío. Entonces ya vamos definiendo. Y militar es algo relacionado con la milicia y con la guerra. Entonces vamos a definir qué caracteriza a un militar diferente a un civil. De igual modo, vamos a intentar aproximar si existe diferencia entre soldado y guerrero. Soldado viene del latín soldatus, del que derivó soldada, del que derivó sueldo, es decir, un pago, y eso es una pista importante de la diferencia. Y guerrero viene de guerra, de desorden, pelea. Y aquí tenemos otra pista de las diferencias fundamentales entre ambos. Para mí, he resumido, las máximas diferencias se dividen en 6 respecto a la organización. Uno está perfectamente jerarquizado, el soldado, perfectamente estructurado, y permite una organización mayor. El guerrero, por el contrario, pues suele ser grupos menores y con menos organización, dependiendo siempre de un líder específico. Las dimensiones de la fuerza son siempre menores en los guerreros que en los soldados. La motivación suele ser muy parecida en origen, luego fueron cambiando, porque la gente muchas veces confunde soldado y guerrero entre sí y también con mercenario. Son dos cosas complementarias en principio y una tercera, mercenario, que no tiene nada que ver, aunque ambos grupos utilizan las armas. Y la profesionalización y el pago por los servicios, como he apuntado. Entonces, nos planteamos una serie de preguntas correlativas. ¿Existe diferencia entre la sociedad guerrera y una sociedad civilizada? ¿Es lo mismo una sociedad civilizada que una sociedad militarizada? En una sociedad guerrera como la que en origen se extendió por toda la tierra, en las diferentes culturas en sus primeros estadios, eran fundamentalmente casi todas guerreras. ¿Por qué? Porque tenían que defender el territorio del que dependían. A medida que fuimos incrementando el proceso civilizatorio, esta necesidad de defensa empezó a ser también ofensiva y tuvo que estar estructurada de manera que parte de la sociedad tenía que dedicarse al esfuerzo de la guerra cuando ésta se producía y en este caso entramos en los distintos procesos de militarización, cosa que es diferente. Sin embargo, en ambas sociedades, en la guerrera y en la sociedad civilizada, el uso de la fuerza está aceptado y organizado. De hecho, siempre el que manda es el que tiene la capacidad y el uso de la fuerza, siempre, en teoría, con un buen fin. Y podemos plantearnos entonces la siguiente pregunta. ¿Por qué el ser humano es tan violento? Somos animales gregarios, en teoría nuestra definición es Homo sapiens sapiens, es decir, doblemente sabio, y sin embargo somos la única especie que es capaz incluso de la autodestrucción. Ninguna otra especie tiene esta ni capacidad ni muchas veces tendencia. Entonces, ¿la violencia es consustancial al ser humano? Sí, somos animales mamíferos, somos animales gregarios, pero dependemos de un territorio que tenemos que controlar, tenemos que defender y tenemos que utilizar ¿para quién? Para los nuestros. Y ese es el origen de la defensa de los distintos grupos humanos. De manera que tenemos, he planteado aquí los distintos saltos y agrupaciones de los seres humanos, desde el individuo. Se pueden asociar en grupos, pero al final siempre constituyen una familia, que es lo que realmente importa y es lo que al final el guerrero y el soldado buscan defender, a su familia, a su grupo. La familia se va extendiendo y forman clanes. Los clanes, a su vez, forman tribus. Tienen una relación inicialmente de parentesco y este parentesco hace que tengan ciertas alianzas. Y empiezan a competir unas con otras. Crean pueblos, a su vez reinos, coronas, imperios, y el proceso civilizatorio empieza en el momento en el que distintas familias empiezan a estar agrupadas y necesitan organizarse. La historia de la humanidad, lamentablemente, se puede seguir a través de los distintos conflictos bélicos.
Hoy en día estamos con los medios de comunicación constantemente hablando sobre unas guerras determinadas, la guerra de Gaza entre Israel y Palestina, la guerra de Ucrania entre Rusia y Ucrania, pero aquí pueden ver en este informe de Alerta, un informe estupendo de la universidad, de una de las universidades de Barcelona, en el que en 2018 tenemos 34 conflictos bélicos y en la actualidad 33. No hay solamente 2 conflictos bélicos. La humanidad está en constante pugna y, por lo tanto, podemos responder, ¿es necesaria la violencia? Sí, sí está justificada. ¿Y es necesario el ejército y la policía? Sí. La policía es la que regula los conflictos a nivel interno y a nivel entre grupos humanos mayores, en este caso naciones y demás, el ejército. Por lo tanto, hasta que no seamos lo suficientemente civilizados como para no necesitar policía, seguiremos necesitando ejército, policía y, en último término, guerreros. Y todos tenemos eso dentro. A lo largo de la historia de la humanidad, la sucesión de imperios se ha producido. Es decir, todos los grupos humanos han tendido a mandar más. Y eso es un instinto que, como ya he apuntado con anterioridad, depende de nuestra naturaleza. Tendemos al dominio y al control sobre el territorio, y este territorio cada vez queremos que sea mayor. Así pues, no es algo unívoco de ninguna región, ningún continente ni ningún país, sino que es algo consustancial al ser humano. Y ahí es donde enlazamos esta evolución de los conflictos bélicos con la razón principal del carácter que nos imprime esta capacidad de lucha y este instinto de supervivencia que está asociado a la agresión y a la defensa. Yo, como geógrafo, hay una frase que se me quedó grabada de Luis Vicente García Merino, uno de mis profesores de la universidad, que dijo que para conocer el paisaje hay que hablar con el paisanaje, hay que conocer el paisaje. Es decir, hombres y naturaleza están perfectamente imbricados y dependen el uno del otro. Por lo tanto, existe, como en todas las especies de la humanidad, existe un determinismo físico. La adaptación al medio ambiente es la que determina cuál es el origen de esa población y tiende a empujar a esos grupos humanos hacia un determinado equilibrio con el medio en el que vive. Y en este caso, en Cantabria, cómo era y cómo sigue siendo, es el principio del origen de cuál es el carácter de los cántabros, muy relacionado con la tierra donde vivimos, que a su vez, a través de la memoria genética y de la herencia cultural y la transmisión de tradiciones, queda perfectamente atado con esas culturas, creando las diferencias y las similitudes con otras que comparten unas características similares. Luego iremos evolucionando en esta línea, pero el nombre de Cantabria ya nos da la primera pista. Viene de una fusión de raíces, sobre todo prerromanas latinas, cant, que significa roca, peña, peñasco, y aber, pueblo o pertenente a. Y luego la raíz celta, que es briga, que es fortaleza, altura, roca. Es decir, estamos hablando de que Cantabria era y es la montaña, la tierra de los montañeses. Y de esta manera podemos ya empezar a buscar similitudes con otro tipo de culturas y de etnias, pueblos, que viven en un entorno semejante al nuestro, como por ejemplo, yo siempre digo a mis amigos británicos y anglosajones que nosotros somos, los cántabros somos los Spanish Highlanders, somos los habitantes de las tierras altas, lo mismo que los escoceses. Y de hecho tenemos muchas similitudes, toda la cornisa cantábrica, con Escocia, con Irlanda, por las tradiciones asociadas a esta adaptación a un clima semejante y un modo de vida semejante. Cantabria es muy bonita, es evidente, y hoy en día es maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que de cara a la supervivencia, sobre todo de las poblaciones antiguas, no era un sitio fácil.
De hecho, cuando Augusto vino de visita para intentar, y a la postre conseguir, no él, pero sí sus generales, conquistar Cantabria, tuvo que volverse porque un rayo le cayó junto a la litera, mató a uno de sus porteadores, hubo una plaga de ratas, llovía sin cesar y al final se fue a Tarraco diciendo que mejor me voy porque este sitio no es muy amigable. Entonces, de sitios difíciles nacen gente dura. Las fuentes antiguas hablan del mar Cantábrico, de la cordillera Cantábrica. No habla del Astur, ni del vasco, ni del galaico, habla de los cántabros. Ahora apuntaremos el porqué. No porque los otros no fueran igual de aguerridos, sino porque sucedieron una serie de hechos que permitieron este respeto por parte de los romanos. De manera que la Pax Romana, la imposición de la paz de los romanos sobre el resto de su imperio, solamente se menciona desde que Augusto pacificó toda Hispania. Hay que tener en cuenta que las guerras de conquista de la Galia, del 58 al 51 a.C., ni más ni menos que a cargo de Julio César, pacificaron un territorio que era no solamente la actual Francia, sino también Bélgica, y tardaron 8 años entre conquista y pacificación. Hispania en total se tardó más de 2 siglos, 213 años, y se terminó con las guerras cántabras. Ahora se están llamando guerras asturcántabras por el origen, pero al final del 29 al 16 a.C., muchas veces las fuentes hablan hasta el 19, pero en el 16 se produjo la última sublevación, después de no pocas, en la que además en el proceso, pues la Legio I Augusta perdió su águila, es decir, fue absolutamente barrida, y fue uno de los hechos de mayor trascendencia en el reinado de Augusto. De hecho, le dolió mucho más que cuando posteriormente fue mandó las 3 legiones de Varo a la Germania, y los queruscos, por medio de la atracción de Arminio, se cargaron las 3 legiones de las 3 últimas. Y, sin embargo, le dolió mucho más la primera. De hecho, era toda Germania contra esas legiones, y asturcántabros inicialmente y luego solamente cántabros tuvieron en liza al Imperio Romano en su totalidad. Pues bien, ¿cómo eran los cántabros de la antigüedad? ¿Y somos los cántabros ahora diferentes? ¿Por qué? Vamos a hacer un viaje cronológico a lo largo de las distintas etapas, desde la Edad Antigua hasta el siglo XIX, en el que nos pararemos y habrá una pequeña sorpresa. Y voy a intentar plasmar estas características del espíritu cántabro con distintos personajes relevantes que no por sí solos, sino en conjunto con el resto de sus compatriotas y paisanos, hicieron de Cantabria un sitio en el que solamente el hecho de mencionar que era montañés ya era una carta de presentación de nobleza e hidalguía. Y explicaremos también qué significa nobleza e hidalguía para nuestros antepasados. Las fuentes grecolatinas abundan en profusión sobre cómo eran y quiénes eran los cántabros. Este caso, en este mapa vemos uno de los que más me gustan, que es la división de Eduardo Peralta, sobre la distribución de la Cantabria de Edad Antigua. Si se fijan, incluye la totalidad de la actual Cantabria, pero tiene una parte mayor de lo que sería el Valle de Carranza, Encartaciones y demás, toda la montaña burgalesa, la montaña palentina, la montaña leonesa y hasta el Sella. De manera que en muchas ocasiones, cuando posteriormente vamos a tratar periodos históricos o gente como Pelayo o el reino
Asturias y demás. Bueno, pues si algún asturiano no se ofenda, porque somos primos hermanos, pero los pueblos que estaban implantados no fueron sustituidos, no fueron exterminados, como se pretende en muchas ocasiones con el último ataque que produjeron los romanos, que en teoría acabaron con todos los hombres en edad militar. Y es difícil de pensar que se ha sometido un pueblo totalmente cuando pocos años después encontramos a mercenarios cántabros, ni más ni menos que en la Dacia, en la actual Rumanía, en Jerusalén, combatiendo con los romanos, con aquellos que se supone que les habían exterminado. Pues bien, los cántabros de la Edad Antigua, ya conocerán los... ¿cómo se llama esto? Los citas como, por ejemplo, Indomitus Iuga Ferra Nostra, el cántabro no hecho para someterse a nuestro yugo. Pero hay muchísimas otras en las que además luego específicamente citan el país de los cántabros. Como esta misma que ven de Floro, en el que especifica que no eran sometidos al imperio, de manera que solamente Hispania se pacificó en el momento en el que ya los cántabros fueron parte del imperio. ¿Y por qué fueron tan importantes? ¿Por qué fueron tan guerreros? Pues bien, era una tierra difícil, donde la ganadería era escasa, mucho menos la agricultura, y tenían que batirse el cobre en agrupados, generalmente, como pueden ver, retrocedo un poquito. Si se fijan, muchos de los pueblos estaban asociados a los valles, de manera que había una dependencia directa con la orografía. La sucesión, tenemos en un límite que es el Océano Cantábrico, un límite en el norte, un límite sur que es la cordillera Cantábrica, y luego una sucesión, una alternancia de cordales perpendiculares y valles, de manera que así quedaba cada uno encajado en su propio valle y había una cierta limitación. Los cántabros utilizaban para sus límites especialmente fronteras naturales, fundamentalmente ríos y montañas. Pues bien, ¿por qué fueron tan respetados por los romanos? Desde las guerras púnicas hasta las guerras sertorianas, las guerras civiles y demás, los mercenarios cántabros estuvieron en todas las campañas. De hecho, hay fuentes que hablan de que uno de los asedios de Numancia se levantó porque hubo noticias de que los cántabros venían en auxilio. Entonces, que las legiones romanas, que eran temibles, fueran capaces de replantearse un asedio en un momento dado, precisamente por la llegada de estos hombres, es muy determinante. Y el ejército romano aprendió a luchar en Hispania. Todos hemos oído hablar del Gladius Hispaniensis. Era de origen hispano. El Soliferrum, que era como el pilum, solo que una barra de hierro, también era un arma hispana. El pugio era el puñal biglobular celtíbero. Y ya no solamente por las armas, sino además por cómo las utilizaban. Los cántabros eran expertos jinetes. Esta es la estela de San Vicente, en la que se ve un jinete portando dos dardos. Hablaban que los hispanos eran spicula densis, los cántabros eran spicula densis, lleno de espinas, lleno de dardos. Y tan importante fue la conquista y la aportación de los cántabros al ejército romano, que las turmas, eran las unidades de combate de caballería, fueron copiadas en la forma de combate, en el armamento utilizado e incluso con las insignias. Las insignias eran elementos de relación entre los dioses y el imperium, el poder de Roma. Y utilizaron las unidades de caballería un estandarte que se llama el cántabro. Posteriormente, los romanos utilizaron otra que se llamó el lábarum, que nos suena a todos el nombre, y las principales formas de combate de caballería que a partir de entonces utilizaron los romanos fueron el ímpetus, el circulus y el densus. Todo lo habían sufrido en sus carnes y luego posteriormente lo utilizaron a su favor. Uno de ellos es una carga en
Si han visto ustedes las películas de los indios, cuando rodean a los vaqueros, al general Custer, y dan vueltas alrededor disparando, pues eso, luego hablaremos con la parte de Escandón y la conquista de América, cómo tiene cierta relación. Pues bien, los mercenarios cántabros se asociaron posteriormente, después de la conquista, con los romanos, formaron parte de sus unidades y tenemos pruebas con distintas tablillas, pues, como por ejemplo en Israel o en la Dacia, pocas décadas después de la conquista. ¿Por qué? Porque asumieron su propia religión, su idiosincrasia, establecía que la fuerza determinaba si tus dioses o no te apoyaban. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con los galos. Los galos y los celtas en general solían hacer un ímpetus, una carga de 3 cargas. Solían hacer. Si no se rompía la línea de esas 3 cargas, se replegaban. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque consideraban que sus dioses no habían sido favorables y sí los de los contrarios, y entonces tenían que volver. Y otra cosa era porque generalmente había muerto el caudillo, el jefe. No sé si han oído ustedes hablar alguna vez de la expresión partir la jeta a alguien. Bueno, pues el jeta era el apelativo del caudillo, el que iba en punta de lanza, porque la carga se hacía generalmente en forma de cuña y el que iba en la punta era el jefe. Entonces era una meritocracia pura y dura. Entonces al final, después de 3 cargas, solían morir y tenían que volver a elegir a otro. Los romanos tomaron todo lo bueno de los cántabros y los cántabros se introdujeron dentro de las legiones romanas, inicialmente como auxiliares y luego formando ya unidades específicas, incluido dentro de la propia organización de las legiones. Cae el Imperio Romano y entonces los cántabros, durante la Alta Edad Media, ya romanizados, pero no en exceso, deciden, y hay fuentes como esta arqueta que pueden ver, que es una arqueta en la que se ve la destrucción del Senado cántabro, y de nuevo vuelven a retomar una fusión de su herencia romana, pero también prerromana. Constituyen un senado, vuelven a ser independientes, pero a la manera mezclada, a la manera romana. Tenían un senado como tal. Vienen los visigodos, como bien apuntó el coronel. Leovigildo fue uno de los principales que llegó a someter, pero no del todo, y ahora veremos cómo, a los cántabros. La cuestión es que toman Amaye, la capital. Curiosamente, Amaya había sido, desde época prerromana, había sido una de las principales ópidos, una de las principales ciudades de los antiguos cántabros, y eligieron esta población, por cierto, muy cerca de Burgos. Y cerca de Aguilar entre Burgos, cerca de Aguilar de Campo y demás. Entonces, San Millán tuvo fue uno de los primeros que intentó cristianizar a los paganos y tuvo una visión de la destrucción del Senado cántabro por parte de los visigodos. No le hicieron ni caso y entonces, eso cuentan las crónicas, llegaron los visigodos y acabaron con el Senado. Esto no significó que Cantabria fuera pacificada, ni muchísimo menos. Sí, volvieron de nuevo a las montañas y a los reductos y mantuvieron durante muchísimo tiempo todavía ese ánimo de independencia y de lucha que a la postre terminó de organizarse dentro del sistema político de los visigodos como el Ducado de Cantabria. ¿Y cómo fue? Pues bien, aun después de la destrucción del Senado cántabro y de su capital, siguieron resistiendo a las invasiones de Sisebuto primero y Wamba después. Y tan solo cuando la política entró en juego, cuando negociaron una entente cordial entre las partes, se creó el Ducado de Cantabria, de manera que tuvieron y mantuvieron esa cierta independencia sobre los visigodos, ya pasaban a ser vasallos de ellos, pero en un estatus diferente.
Y fue en ese momento cuando se consiguió pacificar el ducado de Cantabria, el Cantabria y la creación del ducado. Y bueno, gracias a esto comenzó la cristianización de Cantabria y pasaron, nuestra región pasó de ser una región pagana a ni más ni menos a la custodia del Lignum Crucis y a convertirse en uno de los 5 lugares santos de la cristiandad. Los antiguos paganos se convirtieron en milites Christi, en soldados de Cristo, y en defensores además de la monarquía visigoda, que había sido expulsada del resto de Hispania y había ido a buscar este sitio indómito que no habían conseguido conquistar. Y de hecho, cuando vinieron los musulmanes, hubo Muza y Munuza, consiguieron incluso establecer un destacamento y una guarnición en Gijón, nunca en Cantabria. Cuando lo intentaron en Covadonga, ya sabemos lo que pasó, en Cosgaya, en Covadonga, y ese fue el origen. Hay distintas teorías sobre si Pelayo era un espatario del rey Rodrigo que huyó, si era visigodo, si era cántabro, da igual. La cuestión es que fue capaz de algo muy complejo. Fue capaz de unificar paganos con cristianos, unificar hispanoromanos con visigodos y con los montañeses que siempre iban a lo suyo, tanto de Asturias como de Cantabria. Entonces, la cuna, como suelen decir Asturias, Asturias es España y el resto tierra reconquistada, podemos decir que es más Cantabria y luego posteriormente se configuró el reino de Asturias. ¿Cómo? Pelayo y el duque de Asturias emparentaron por parte de sus hijos, y Alfonso I, que fue además el primero de la dinastía cántabra, que así se llamó, creó el reino astur, que posteriormente fue evolucionando al reino leonés, se relacionó con Cantabria, que fueron a la par hasta que se unieron en Castilla y León. La cuestión es que Cantabria se convirtió en el último y en el primer reducto de la cristiandad y en el origen de la Reconquista. Pues bien, este carácter indómito se mantuvo, como vemos, durante la Edad Antigua y pervivió durante la Edad Media. De manera que este estatus diferente, semi-independiente, tenía una fidelidad específica con el rey. Este sentimiento de orgullo era el origen, estaba originado, como ya he comentado, porque nuestros antepasados se consideraban soldados de Dios y de los reyes cristianos. La Reconquista empezó aquí y fue hacia adelante. Por lo tanto, imagínense ustedes que los reyes les consideran como tal y les dan una serie de privilegios y de fueros diferentes al resto. Y esta cierta fidelidad creó un sistema de vasallaje diferente a otros sitios, que fusionaba las antiguas tradiciones del caudillaje heredadas de la devotio. La devotio era un juramento que hacían los antiguos cántabros. Supongo que habrán oído alguna vez hablar de los famosos espartanos, que a una edad joven, entre los 8 y los 10 años, eran retirados de sus familias y entrenados para el combate hasta su muerte. Los cántabros hacían algo semejante, de manera que cogían a los distintos quintos, formaban catervas, unidades de guerreros, que entrenaban, vivían y combatían juntos, y juraban fidelidad, la devotio, una fidelidad hasta la muerte a un caudillo, un jefe. Y este jefe, a su vez, podía o no jurar fidelidad a otro, de manera que era una fidelidad unipersonal. Por eso, esto unido a la tradición hispano-romana y al vasallaje visigodo, creó un sistema diferente de gobierno basado en juntas, concejos y asambleas, que se denominó las behetrías. A la sombra de los árboles del consejo,
De hecho, por eso, si ven muchas veces ustedes y se fijan que cerca de las iglesias generalmente hay un árbol singular, un tejo, que fue sagrado con los antiguos cántabros, un roble, exactamente igual, eran otros árboles sagrados. Y cuando se produjo el proceso de cristianización, todos los lugares paganos fueron cristianizados por medio de cruceros, ermitas, iglesias y demás. Y de esa manera mantenían esos lugares paganos y fueron cristianizados y eran lugares de poder y de gestión. De manera que estos eran los lugares donde la asamblea, donde los iguales se reunían para decidir quién les iba a mandar, quién iba a ser el primus inter pares, que decían los antiguos romanos, el primero entre iguales, para representar a los suyos y a sus intereses frente al rey, que era el único al que tenían que dar cuenta junto a Dios. Pues bien, con este sistema de gobierno permitió que las distintas poblaciones de Cantabria empezaran a tener una serie de privilegios, una serie de fueros, que además les permitían cierta independencia con otros sistemas de control, como por ejemplo el sistema feudal, fundamentado en los nobles y en las abadengo y abolengo, entre los nobles y la iglesia. Ellos, sin embargo, estaban atados al rey y dependían del rey. De manera que el rey así se aseguraba varias cosas. En primer lugar, tenía soldados fieles solo a él, no a otros nobles que pudieran competir. Por otra parte, les daba cierta libertad, y esta libertad permitió que estas poblaciones fueran prosperando y pudieran armar tropas que irían directamente al servicio del rey. ¿Cuáles fueron específicamente o inicialmente estas poblaciones que fueron más privilegiadas? Pues las villas costeras. Fueron organizándose en las 4 villas de la costa de la mar y crearon la Hermandad de las Marismas de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria. Fueron capaces de controlar todo el comercio del norte. Aquí ven un mapa en el que desde Cantabria, aquí se ve todas las villas, iban hasta el Mar del Norte, controlaban el estrecho entre Inglaterra y Francia, el Gran Sol y todas las rutas que pasan por Portugal hasta el mar Mediterráneo. Fueron tan importantes que ya no solamente contribuyeron a la reconquista, sino que incluso tuvieron una hegemonía tal en el mar y en el comercio que influyeron en la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, consiguieron firmar tratados con los propios reyes ingleses y la Armada castellana fue la más respetada y temida de su época. Seguían siendo, por tanto, gentes fuertes, libres y orgullosas, que no tenían que ser forzados a combatir por medio de levas, como era en otros lugares, sino que de motu propio se organizaban y decidían cómo y cuándo servir al rey. Algo que era, en la época, una auténtica novedad. Llegaron a ser tan temibles que los ingleses dicen que nunca han sido conquistados y demás. Bueno, pues Tobar primero ascendió el Támesis y luego, posteriormente, Pero Niño, del que apuntaremos un poquito después, fue capaz de ascender de nuevo. De hecho, tenía tal ardor guerrero y quería a toda costa tomar Londres que le engañaron y le dijeron que la población anterior era Londres para no exponerse tanto. La cuestión es que, por ejemplo, la batalla de La Rochela fue la primera batalla en la historia en la que se utilizó artillería. La utilizaron nuestros enemigos y, sin embargo, no les valió y fueron vencidos. Gente como Pero Niño, si fuera de otro país, le hubieran hecho series, libros, conferencias, etcétera, etcétera, y aquí es muy poco conocido. Si tienen oportunidad pueden leer El Victorial, que es una crónica de las hazañas de Pero Niño, pero no fue el único. La Armada de Castilla, como
como he comentado, fue considerada como los invencibles del mar. Durante la Reconquista, Ruy García de Santander tomó Cartagena, Ramón Bonifaz y Camargo, como pueden ver en los escudos de Cantabria, de Santander y de otras villas, como nos presentó en la conferencia pasada Rafa, fue una gesta que no solamente fue hecho por un hombre, sino por todos y cada uno de los cántabros que formaban esas armadas. A la cabeza, una cabeza visible, Ruy, Ramón, Peroniño o quien fuere. Pero el resto, toda la tripulación, estaba armada y formada por cántabros, por montañeses. Entonces, esto no es una gesta de uno. El ejército, los soldados no van solo uno a uno, y un mando es importante, pero sin la tropa no hace nada. Así pues, como he comentado Peroniño, aquí pueden ver, bueno, en la parte superior derecha, pueden ver parte de los asaltos que realizó en Cornwall, en Devon, y ascendió hasta el Támesis. Aquí se ve el lago Shell también en Francia y demás. Y esta es una imagen del Victorial, a la derecha. Y ahora entramos en la Edad Moderna, en la que, de nuevo, los cántabros, con el carácter aventurero y emprendedor y valiente que generación tras generación fue transmitiéndose, no abandonó nunca el mar. Desde la Armada de Castilla, la mayor parte de los soldados, de los hombres de armas relevantes en la historia relacionados con la historia de nuestra región, han tenido una relación directa con la mar. No todos, pero la gran mayoría. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el imperio era muy vasto y estaba en ultramar. Así pues, la armada era absolutamente necesaria. Y empezamos por el descubrimiento. En el primer viaje de Colón tenemos aquí lo pueden ver, a Juan de la Cosa, santoñés, que no solamente fue soldado, no solamente fue marino, fue cartógrafo, fue hasta empresario. La nao Santa María, ¿le suena? La pinta de la niña de Santa María, pues era de él. Fue renombrada con ese nombre, antes se llamaba la Gallega. Bueno, hay otro nombre que es también ¿cómo se llama? La Marigalante, si no recuerdo mal. Pues bien, él puso ya no solamente su valor y su persona, sino también su hacienda, el barco entero. En el segundo viaje de Colón también participó, y luego posteriormente participó en la expedición de Ojeda. Con toda la información que recopiló, regresó y realizó este famoso, que todos la conocerán, el famoso Mapa Mundi de Juan de la Cosa. Pero no solamente está él. En la primera vuelta al mundo, en 1522 al 23, ¿qué es lo que pasó? Primera circunvalación de la Tierra. De la Armada del Maluco, formada por 5 naves, tan solo una regresó, la nao Victoria, y tan solo 18 hombres, entre los cuales uno de Santander, Juan de Cueto o Juan de Santander. Entonces, vemos constantemente lo mismo que en el resto de la conquista de América. Tenemos ya no solamente personas, sino incluso familias, como por ejemplo los Alvarado, los Mendoza, Díaz de Venero y otros, que no solo exploraban, no solo descubrían y conquistaban, sino que además creaban ciudades y poblaciones y defendían a los oriundos. El espíritu militar montañés y las artes siempre ha estado relacionada, de manera directa e indirecta. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, habrá que me diga, pues no nació en Cantabria, no, pero
era de ascendencia cántabra y su comportamiento era muy montañés. Lo mismo que Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana y otros tantos. Juan de Herrera, por ejemplo, es el ejemplo paradigmático del espíritu curioso y del ingenio montañés. Un espíritu que le hizo viajar y le dio el hambre de conocimiento necesario con el que de manera autodidacta, trabajo y tesón consiguió crear una escuela y un estilo propio que lleva su nombre. Un estilo, el estilo herreriano, que pasó a ser el mismo estilo del imperio. Un estilo recto, proporcionado, sobrio, austero y monumental como la tierra que le vio nacer. Y de igual modo, fue soldado, sirvió en Flandes. Primero, cuando se formó, acompañó al príncipe Felipe II antes de su coronación y allí, como curiosos que somos los cántabros, recogió toda la información del Renacimiento, de los distintos lugares que visitaba y lo adaptó a su propia idiosincrasia, a la idiosincrasia de su cultura y formó este estilo tan propio, tan particular que nos recuerda pues, al imperio. Seguimos con otros que todo el mundo conoce: Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Calderón de la Barca. Y de nuevo me dirán todos, pues no eran de Cantabria, eran de padres cántabros. Todos ellos. Lope de Vega sus padres eran de Vega de Carriedo, Vega de Villafufre. Francisco de Quevedo, los padres eran de Bejorís, de Santiago de Toranzo. Calderón de la Barca, los padres eran de Viveda, de Santillana del Mar. Y llevaban a gala el ser montañeses. Era algo que siempre repetían. Pues es una de los refranes populares, es ley de montañeses es el ser leales. Y es uno de los signos que han demostrado siempre nuestros antepasados a lo largo del tiempo. Lealtad a su fe y a su honor, es decir, a su palabra. De esta manera, el espíritu montañés, taciturno, callado y silencioso, y en muchas ocasiones mordaz, como por ejemplo demostraba Quevedo constantemente, encuentra un camino apropiado en nuestro carácter, tanto en las letras como en las armas y en la fe. De esta manera, estos tres genios de la literatura universal, no solo española, sino universal, compartieron estas tres características. Fueron todos soldados, fueron todos literatos y fueron todos religiosos. Probablemente porque el horror de la muerte acerca a los hombres a la reflexión y a la fe. De esta manera, hemos seguido una estela de un comportamiento siempre muy homogéneo y muy similar, de una forma de ser, una forma de actuar, que vino a nombrarse por extensión la hidalguía montañesa. Así, Pedro Teixeira, que fue un cartógrafo estupendo, que hizo, cartografió grandes partes del imperio, y él como portugués quedó prendado de la hidalguía montañesa. Y leo palabras textuales. La nobleza de los naturales de esta provincia es tal que en lo restante de España basta solo por calificación decir uno que es montañés. Tiene muchas casas solariegas y de antiguos linajes cuyos apellidos han ennoblecido muchas familias en España. Conservan bien el habla antigua de Castilla y asimismo las mujeres el común traje antiguo. Las armas son de esta provincia las mismas que de Castilla. Es decir, ya vamos abundando en la misma línea que llegará a la conclusión. Ahora vamos a ver a Juan de Escobedo como ejemplo, para mí, un ejemplo estupendo de la lealtad a ultranza. Juan de Escobedo era secretario de don Juan de Austria, que era hermano o hermanastro, pero de Felipe II, un auténtico ejemplo a seguir, uno de los artífices de la victoria en la batalla de Lepanto, y fue absolutamente fiel a su hermano, pese a que muchos intentaron conjurar. Y la historia, sin embargo, en vez de hablar de don Juan de Escobedo, don Juan de Austria, habla y se centra en la princesa d'Éboli, en la conjura del Escorial, de Antonio Pérez,
de la leyenda negra, cuando precisamente deberíamos centrarnos en personajes como estos dos, uno de aquí, de los cuales además puedo decir que, tirando de árbol genealógico, tengo ascendencia directa, lo cual me llena de orgullo. Yo les recomiendo a todos que hagan el árbol genealógico porque se pueden llevar muy gratas sorpresas. Pues bien, Juan de Escobedo sufrió la conjura del Escorial y ¿qué pasó? Que tuvieron que asesinarle. Una celada entre varios malandrines, en este caso que muchos en el oficio de las armas, tuvieron que ir 5 para conseguir matarle. Así que no debía ser una persona fácil de batir. Lo mismo que Loren de Rada. En la anterior conferencia hablamos sobre los tercios y el coronel echó en falta un poquito más hablar sobre la espada. La espada ha sido siempre en España, desde la antigüedad hasta, y bueno, de hecho en toda Europa y en la mayor parte de los países y de las culturas, la espada ha sido un elemento de honor, de fuerza y un símbolo, que además era letal. Los españoles creamos un sistema de combate específico, primero con la destreza, la vulgar destreza, un sistema de tretas que hacía que los españoles fueran temibles en la lucha cuerpo a cuerpo, pero luego posteriormente fueron creando, para los nobles, para los hidalgos, un sistema mucho más elaborado que se vino a llamar la verdadera destreza, de los cuales el último exponente es Loren de Rada, Francisco Loren de Rada, que era de aquí, de Cantabria, que pasó de soldado hasta gobernador, gracias, era hidalgo, por lo tanto ya tenía la capacidad ganada, y estableció, como pueden ver aquí, un sistema que en un compendio increíble que se llama La nobleza de la espada, en 3 libros, establece la filosofía, el arte y la experiencia de la espada. Es decir, el sistema que los japoneses llaman Bushido, nosotros lo teníamos también. Un sistema de honor en el que además como arma y como sistema de combate cristiano y católico, lo que buscaba era vencer a su oponente, hiriéndole si fuera preciso y evitando en la medida de lo posible el matarle. De manera que, bueno, pues la espada no solamente era para estar ceñida, sino que se utilizaba y muy bien. Tenemos aquí otro ejemplo, que es José de Escandón, que es un ideal de justicia y dureza. Presenta las dos caras de la justicia, la dureza de nuestro carácter, capaces de lo mejor y de lo peor. José de Escandón, de nuevo, ascendió como la mayoría desde pequeño, fue a las Américas y allí bueno, fue capaz de pacificar a los apaches, a los indios pames, y en el momento en el que consiguió la pacificación, creó un sistema defensivo y se aseguró además la fidelidad de los indios. Quizá ustedes se pregunten por qué, por ejemplo, los indios Toro Sentado o Jerónimo. Pues bien, los españoles a lo largo del imperio y a lo largo de la historia, lo que hacían era pues eso, conquistar, pero luego pacificar por medio de un sistema el sistema, bueno, la nomenclatura de Gustavo Bueno es un imperio creador, generador, como el imperio romano, no un imperio depredador. Es decir, daba desde las leyes de Burgos y Isabel la Católica los mismos derechos y deberes a todos los ciudadanos del imperio. Y de manera práctica, por ejemplo, José de Escandón lo llevó a cabo. De manera que los apaches, inicialmente enemigos, fueron posteriormente dejados de manera como aliados y se unieron posteriormente a los españoles contra los comanches. José de Escandón
estableció, mejoró el sistema de presidios, que eran una serie de fuertes que estaban a lo largo de la frontera, que fue ascendiendo al norte progresivamente, que permitía la colonización, permitía el comercio, permitía el tránsito de mercancías y de personas y ¿cómo se llama esto? Y del correo. Todos habrán oído hablar del Séptimo de Caballería, ¿verdad? Y todos habrán oído hablar de los Rangers de Texas y de los fuertes de las películas. Bueno, pues todos fueron unas copias no demasiado buenas y bastante agresivas de los inventos españoles previos. Los fuertes fueron una copia de los presidios españoles. Presidio, que pensamos que es luego en la terminología que se usó a posteriori como cárcel. Presidio viene de presidir, es decir, de ser el primero, la avanzadilla. De manera que esos fuertes eran la avanzadilla. Tan solo la frontera, toda la frontera norte, Texas, Nuevo México, Arizona, llegó a estar controlada por 1000 hombres. ¿Cómo es posible que solamente 1000 hombres en pequeñas unidades y destacamentos fueran capaces de controlar y de defenderse de pueblos aguerridos y guerreros como los apaches o los comanches? Pues entre otras cosas porque le respetaban, porque como José de Escandón planteó, como amigos, cito, como amigos con mano suave y como enemigos con rigor implacable. De manera que cuando se producía un asalto por parte de los indios eran pacificados de manera tajante, pero luego no se les sometía con dolo, sino que se les intentaba ayudar. José de Escandón introdujo el ganado generalizado, y todos los indios que vemos en las películas utilizaban caballos mesteños, los que los americanos llamaron Mustang posteriormente. Esos caballos fueron liberados por los españoles en las praderías y fueron cedidos a los indios para que así podrían disfrutar de ellos, aunque en algunas ocasiones estos indios utilizaron los caballos precisamente para atacar las poblaciones. Pues bien, continuamos ya avanzando. Tenemos siempre una relación directa entre el ingenio montañés al servicio del imperio. Fábricas, industrias, astilleros y ciencia. Cantabria, supongo que ya lo sabrán, fue uno de los lugares de producción de las mejores piezas de artillería durante mucho tiempo, que nutrieron al Imperio Español durante décadas. Y primero en la Cavada, después en Liérganes. Al revés. Primero en Liérganes, luego en la Cavada. Y todo, ¿por qué? Teníamos el hierro, teníamos los bosques, pero además tenemos una mano de obra y una gente muy trabajadora. Y es otro de los aspectos que siempre los cántabros de los que hemos estado muy orgullosos. Muchas veces gente que creó y no solamente fue pionera, sino que además creó un sistema económico, un sistema empresarial sin apenas ser famoso. No mucha gente habla de Juan Fernández de Isla. Y sin embargo es uno de los grandes prohombres que dotó al imperio de fábricas, industrias y astilleros por medio de un sistema empresarial que fue muy eficaz. Luis Vicente Velasco de Isla, el héroe del Morro, y otros tantos, Rafa Palacio habló en la anterior conferencia de él, es otro de los ejemplos constantes de ingenio, preparación y valor contra la derrota. Blas de Lezo fue capaz de defender Cartagena de Indias, y los distintos ataques progresivos durante décadas, generación tras generación, los ingleses siempre han estado intentando conquistar y tomar las posiciones españolas, y siempre los españoles nos hemos caracterizado por algo: siempre hemos sido pocos contra muchos. Pero precisamente no solamente el ingenio, no solamente el valor es necesario. Con valor solo no se hace nada. Hace falta ingenio y preparación.
Como por ejemplo, Luis Vicente Velasco Isla fue capaz de sostener durante 2 meses el Morro, el castillo del Morro, hasta que por fin murió y ya los ingleses tomaron La Habana hasta que fue devuelta a España en virtud del tratado. De nuevo, los militares no solamente se han dedicado a las armas. Como ya he abundado con anterioridad, han estado siempre relacionados con las ciencias, con la gran número de ellos han sido grandes cartógrafos, grandes geógrafos, científicos, investigadores, historiadores. Y en este caso, por ejemplo, debemos llevar a gala que dentro de la expedición Malaspina, José Bustamante fue uno de los cabecillas. Se habla siempre de Malaspina y normalmente nos olvidamos de Bustamante. Siempre se habla de la expedición de Cook y de la expedición de Darwin y demás, y nos olvidamos de lo nuestro, que fue igual, como mínimo, igual que las anteriormente mencionadas extranjeras, y sin embargo, pues por tratarse de una expedición hispana, ha quedado relegada a un segundo plano. En la edad contemporánea tenemos luego ejemplos como Pedro Velarde, voy a ir rápido para no extenderme de más, y voy a hablar de Pedro Velarde en este caso no como la figura per se, sino como el ejemplo que movilizó a un país entero en favor de su independencia. Pedro Velarde fue capaz de ver lo que estaba aconteciendo. Fue requerido por Napoleón, específicamente por Murat, debido a que era un genio, era uno de los mayores matemáticos y especialistas en artillería y en balística, pero era español y era fiel a su rey, pese a que su rey no fue fiel a su país. Y como otros con anterioridad, decidió que si el rey traicionaba a su pueblo, él tenía que hacer algo. Y junto con otros, preparó la conjura de los artilleros, que a la postre fue un fracaso debido a que fue traicionado por O'Farrill. Y con apenas 18 años, porque nos olvidamos la edad que tenía, era un crío, decidió, junto con Daoiz y el teniente Ruiz y otros tantos, armar al pueblo, defender al pueblo y morir con el pueblo. Y eso fue el acicate para que durante la independencia todo el país se levantara en armas como un solo hombre. De hecho, por ejemplo, aquí en Cantabria tenemos un montón de héroes olvidados y de hechos de armas que no se recuerdan, como cuando se estableció la Junta de Defensa. Todos los voluntarios de Cantabria se agruparon, mal armados y mal organizados, con apenas piezas de artillería, y fueron al Antueno. No sé si saben ustedes dónde está. Está cerca de Reynosa, es un paso estrecho que fue ocupado, muy bien ocupado y muy bien defendido por los montañeses. Y para que se vea también un poco de este carácter montañés, el padre Rábago, que fue uno de los artífices de que Santander tuviera el paso de villa a ciudad, a mitad de camino intentó unirse a las tropas del Antueno, fue con un burro y 2 pistolas. Bueno, pues lamentablemente, pese a que frenaron a los franceses durante los primeros asaltos, los franceses, que no eran tontos ni mancos, decidieron atacar a la bayoneta por la noche, algo que no esperaban por este concepto de honor malentendido, y fueron pasados a cuchillo, y eso permitió la toma de Santander. Y hay otros tantos héroes anónimos. Me gustaría mencionar a Martín de Rucabado. Todo el mundo habrá visto este cuadro, los fusilamientos de Príncipe Pío, del 3 de mayo, de Goya. Entiendo que sí, ¿verdad? Es una de las obras en las que Goya, como reportero, plasmó aquello que vio. Pues bien, esto es una representación de algo que pasó y que, a su vez, plantea las distintas formas de enfrentarse a la muerte, las distintas formas posibles de enfrentarse a la muerte. Tenemos al cura en primer término, que está rezando, está asumiendo su destino y encomendándose a Dios.
tenemos otro que está enfrentando a la muerte, mirándole la cara, pero con temor. Y otros que están detrás, que presas del pánico se tapan la cara o rehúsan mirar. Y sin embargo, en el centro de la imagen tenemos a Martín de Rucabado, de Cantabria. Y este se enfrenta con los brazos en cruz a su muerte, a su destino, como hicieron durante generaciones y siglos sus antepasados. De esta manera, Cantabria se unió ante el invasor. De la Riva formó, aquí pueden ver abajo, los húsares de Cantabria. Se armaron en Liébana y desde allí fueron mandados por Porlier, por el Marquesito, por el cura Merino y otros, fueron intentando batir a los franceses allá donde estuvieran, utilizando las fortificaciones existentes como base. Este es el castillo de San Carlos, que es anterior, que es el de Santoña. Y, pues bien, este espíritu guerrero se mantuvo sucesivamente durante todo el siglo XIX. Lamentablemente, también con hermanos contra hermanos, desde la acción de Vargas o la batalla de Ramales y Guardamino. Una fue una acción y otra fue una batalla como tal, en la que además Espartero venció por fin a Maroto y terminó la Primera Guerra Carlista. Bueno, luego voy a abundar más en la acción de Vargas y ahora en la de los carlistas. Todos los que se enfrentaron entre unos a otros fueron montañeses. Y para terminar tenemos a los héroes olvidados. Este es un antepasado mío, Nicolás Ezcurra, que era navarro y era liberal, y entonces ahora entra en juego esta señora que está aquí a su lado, su mujer, que era de Pescués, montañesa. Y gracias a ella, él vino a batirse aquí a Cantabria. Le dijo que si quería batirse por su familia, podía hacerlo, pero tenía que defender a su familia primero. Y eso fue la única razón por la que desistió en permanecer en Pamplona y se vino a Cantabria. Y aquí tenemos a los seres olvidados, las mujeres, las familias, que han apoyado siempre a los guerreros, los que han estado en primera línea, las que durante muchísimas generaciones, durante las batallas, asistían a los heridos, les curaban, habituallaban, y luego eran el refugio del guerrero. Las cántabras siempre han sido, bueno, se dice siempre que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pues en el caso de las cántabras, más. Y ahora, para terminar, vamos a poner, entrando en la época de la guerra de Cuba y Filipinas, un pequeño vídeo. Sí. Bueno. ¿Ya? Bien. Y ahora es cuando viene la sorpresa. María Isabel Eulalia del Piñal Llano. Es mi nombre. Y así figura en casi todas partes. O sea, que muy orgullosa de los apellidos que llevo. Y la relación con las Fuerzas Armadas, pues desde pequeñita me atraían, me encantaba. Sobre todo porque mis padres, mi madre sobre todo, me hablaba mucho de su padre, que para mí es un héroe. Estuvo en la guerra de Filipinas y en la guerra de Cuba, y yo le tenía pues como
como un salvador, como una persona que empecé a admirarla ya desde chiquitina. Yo al abuelo enseguida me identifiqué con él, al abuelo Llano, porque era de una familia de campesinos. Era un hombre hecho a sí mismo. Y estábamos muy orgullosos todos de todos los valores que nos pudo transmitir a través de mi madre. Yo lo llevo a gala, eso lo tengo como un orgullo. Y en casa no se hablaba de guerra, sobre todo de la guerra civil nunca se hablaba, ¿eh? Solo se hablaba de mayor. Mi padre le tocó estar en los dos bandos. Y un tío mío que era secretario del ayuntamiento de Cabezón de la Sal, Luis del Piñal Oceja, una bala perdida le mató y nos daba mucha pena pensar en él. El mito del abuelo Llano, Sarabia, podía mucho más, era como más brillante, ¿no? Y sobre todo hay una anécdota que nosotros de pequeños parecía mucho mejor que nos contasen un cuento, que nos hablaran de estas epopeyas, ¿no? Que eran epopeyas, realmente. Y un día a mi madre se le ocurrió decir que el abuelo Llano se había salvado de una muerte segura porque le habían tendido una emboscada, los tagalos en Filipinas, que eran los rebeldes de aquel cambio de régimen, digamos. Y se vio solo, se vio que le mataban, porque eran muchos más los tagalos que ellos. Quedó solo él de superviviente y acabó con 7. Es un poco duro decirlo esto, pero es que era una guerra terrible, porque cuando lees la tremenda epopeya de los últimos de Filipinas, cómo se quedaron allí sin saber que Estados Unidos ya había firmado con España la paz y ellos sin enterarse, bueno, eso es terrible. Entonces eso subió todavía más puntos el, el mérito del abuelo Llano, porque yo ahora de verdad lo veo, ahora más que nunca lo veo como una heroicidad, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que agradecerle a él. Él para mí es una luz en la vida. Yo me identifico mucho con él. Además tengo genio. Además de las guerras y tal, cuando vino a Santander estuvo de secretario de la prisión de Santoña, del Duoso. Siento que estoy muy agradecida por ser una descendiente de este señor tan valiente que nos transmitió esos valores. Bueno, luego además, es que tengo documentos del rey Alfonso XIII donde se le conceden un montón de condecoraciones y medallas por su valor en las guerras, que le tocó enfrentarse con los enemigos que había entonces, que eran épocas donde España no perdió su honor, pero porque eso no lo perderá nunca, nunca. Pero se perdieron las tierras tan lejanas de Filipinas, donde dejamos el idioma, dejamos mucha cultura, y las de Cuba. Yo también hice el servicio militar, pero en femenino. En la sección femenina teníamos que hacer, pues no sé si eran entonces 6 meses. Y yo muchas veces decía, anda, que si algún día obligan a las mujeres a... Pues no sé, lamentándolo mucho, se ha quedado bloqueada la imagen. Bueno, pues bueno, ya lo siento.
Bueno, esto es un pequeño ejemplo de aquello con lo que quiero terminar. Para terminar, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Hemos cambiado desde Corocota a Pero Velarde a los jóvenes de hoy en día? ¿Se mantiene este espíritu militar, esta capacidad de guerra y de superación? Pues bien, el espíritu militar cántabro es un carácter fuerte y marcado que refleja nuestra personalidad y nuestros actos, para bien o para mal. Es nuestra forma de ser cántabros, por tanto castellanos, y nuestra forma de ser españoles. Por ello, no solamente una herencia por genes, el ejemplo de la palabra, sino que ahora es donde viene el banderín de enganche que me gustaría recibieran. Hay gran parte de información que no están escritos o no solamente en los escritos, que es la tradición oral, que en muchas ocasiones es la que ha permitido que mantengamos esta cultura y esta forma de ser. Así pues, bueno, la idea es hacer una serie de entrevistas para hacer un documental en el que cada uno de ustedes, cada uno de los voluntarios, hable de su relación con el ejército, directa e indirecta, su relación con su sentir y su espíritu al respecto de la milicia y de lo que sienten al ser españoles. Así pues, si no reciben esta invitación, les conmino por favor a que hablen con la gente joven, con sus parientes, con amigos, con todos, y les cuenten todos los hechos memorables que nos hacen o nos deberían hacer sentir orgullosos de ser montañeses y españoles. Así que, sin más, les doy las gracias por su atención y quedo a su disposición. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Pocas, porque se nos ha ido el conferenciante, que es lo que suele hacer. ¿Alguna cuestión? Bueno, yo me quedo con mi respuesta a la pregunta. Cada uno se irá con sus propias conclusiones. Pero en cualquier caso, a mí me queda sobre todo lo del final. El orgullo de ser cántabro está imbricado en el orgullo de ser español. No se pueden separar esos dos sentimientos. Y más en estos tiempos que corren es un motivo más que de sobra para sentirnos españoles, más que cántabros. Y nada más, por ahí terminamos. Gracias, Joaquín, ¿no? Y digo ya un par de cosas más, nada más. Me ha hecho spoiler del ciclo de conferencias que tendremos en otoño, donde hablaremos de Juan de Herrera también, hablaremos de Bustamante y hablaremos de otros grandes personajes militares que además aportaron a la ciencia y a la evolución tecnológica española. Y ya lo último de todo, tenemos la semana que viene, que yo creo que ya lo han visto en la prensa, tendremos aquí a la Guardia Real en Cantabria. Vienen más de 600 efectivos de la Guardia Real, van a estar desde Isabel Eulalia del Piñal, ya no. Vaya, se despertó. Es mi nombre. Y así figura en castellano. Bueno, que los tendremos aquí desde el martes hasta el domingo siguiente. Van a estar por toda Cantabria, desde Polientes hasta Castro Urdiales, por el otro lado hasta Unquera, Potes, en todos lados. Llegará a todos lados y terminarán aquí el fin de semana del 12 en Santander con diversas actividades a las cuales les invito a que lo vean. Creo que ya está colgado en el periódico, en el Diario Montañés, que es lo que va a haber, conciertos por si tienen interés en buscarla o ir a por las entradas, conciertos, exhibiciones en la Magdalena, exhibiciones aquí en el centro de Santander, aquí en la Plaza de Velarde, y el domingo hay una jura de bandera en el Sardinero, en la avenida Mesones. Jura de bandera que creo que ya está abierta
por si alguien tiene interés en jurar bandera ese día con toda la Guardia Real formada y en el estandarte de la Guardia Real. Ya está abierta por internet, ya se pueden se puede entrar en internet y rellenar la ficha correspondiente, y o bien mandarnos la Delegación de Defensa por correo electrónico, o bien acercarse a la Delegación de Defensa y entregar los datos, y ya está. Y nos vemos la semana que viene acompañando a las fuerzas que dan escolta, seguridad y engrandecen a nuestra corona. Y nada más. Joaquín, muchísimas gracias. Así que hasta la próxima. Gracias.